que lo hacemos por cada uno de los bloques. Creo que la sistemática es mejor porque, digamos que se interrelacionan, de esa manera se interrelacionan las distintas cosas, que no un relato todo así continuo, pues al final no hay un este. Entonces, yo creo que se trata no de discutir ni de tal, sino de presentar las conclusiones y ya está, ¿eh? ¿Vale? Entonces, estamos presentes aquí del grupo 1, que era fortalecer. Nos centramos, por favor. Grupo 1, en fortalecer los marcos normativos, jurídicos y reglamentarios para garantizar la protección del valor universal excepcional mediante una buena gobernanza y una gestión eficaz de los bienes de patrimonio cultural. ¿Quién es el grupo 2? Grupo 2 somos nosotros. Pero no sé si somos de este bloque. Sí. No, el grupo 2. ¿Tú qué? Grupo 2, grupo 2. Grupo 2. ¿Cuál es el título del bloque 2? Del grupo 2, perdón. ¿Tenía título? Sí, todos teníamos título. Pues que alguien me lo recuerde. Planeación estratégica. ¿Pero cómo está aquí? Yo no lo tengo. Planes de gestión, ese era el título. El bloque 2 es planes de gestión. El nuestro era fortalecimiento de la normativa, la legislación, las políticas y los programas. El grupo 3. La resiliencia y... Ah, sí, ahora sí está. Grupo 3, la resiliencia frente a los riesgos naturales. Emergencia, adaptación a cambio climático y tal. El grupo 4. Grupo 4. Sí, ya está, me está llegando. Vente para acá. Claro. Vente para acá. ¿Y el grupo 5? Grupo 5, fortalecer la credibilidad de la lista de patrimonio mundial mediante la identificación y protección del patrimonio cultural y natural del potencial valor universal excepcional mediante procesos estructurados, participativos y transparentes. Bueno, entonces yo creo que la dinámica es, cogemos cada uno de los bloques de los que hemos estado discutiendo. No me atienden. Bueno, cogemos cada uno de los bloques que hemos estado trabajando y los vamos leyendo de cada grupo de trabajo, de forma que yo creo que leemos los objetivos, las propuestas de indicadores y quién hace qué, si hemos llegado a estas conclusiones. Nosotros no hemos llegado a concluir todas las cuestiones. Bueno, vamos a ver. Entonces, el bloque 2 se refería a otras convenciones y programas en su relación con la Convención de Patrimonio Mundial en lo que nos puede afectar a nuestros bienes declarados. Entonces, cómo aprovechar sinergias y esto. Entonces, nosotros el objetivo que hemos planteado es aprovechar las sinergias exteriores a las convenciones de UNESCO, como los programas europeos o como los programas del Consejo de Europa, que están fuera de UNESCO. Entonces, nosotros tenemos la oportunidad de pertenecer a Unión Europea y Consejo de Europa. Entonces, decíamos habilitar una línea para aprovechar esas sinergias, esas posibilidades que tenemos. Y esto es una responsabilidad de los gestores de los sitios, o sea que tal. De todas maneras, si el Ministerio pudiera lanzar en esa línea, ya que el Ministerio está en Europa, está en la Unión Europea, está más que nosotros, pues... Bloque 2, sí. Grupo 2. ¿Dónde estoy aquí? Perfecto. Lo voy a leer porque es el resumen de toda, y así acotaremos el tiempo. Durante los talleres sobre planificación en la gestión del patrimonio mundial en España, se ha puesto de manifiesto la importancia de que los planes de gestión sean documentos ágiles y breves, diseñados para facilitar una ejecución rápida y efectiva. Estos planes deben ser fácilmente revisables y actualizables, de modo que puedan adaptarse con flexibilidad a las necesidades cambiantes y a los nuevos retos que enfrentan los sitios patrimoniales. Además, se subrayó la necesidad de una integración coordinada entre los planes de gestión patrimonial y otros instrumentos de planificación urbana, como los planes urbanísticos generales y los planes especiales, entre otros. Esta armonización es esencial para garantizar una gestión coherente que respete tanto la conservación del patrimonio como el desarrollo sostenible de los entornos urbanos en los que se ubican los bienes patrimoniales, cuando aplique, o entornos naturales también cuando aplique.
Un aspecto crucial para el éxito de estos planes es la dotación de recursos presupuestarios adecuados y estables. Sabemos que es complicado en los tiempos que corren. Sin una financiación suficiente y garantizada, los planes de gestión corren el riesgo de permanecer en documentos sin una aplicación práctica, lo que puede poner en peligro la conservación y el buen gobierno de los sitios. Finalmente, la aplicación de estos principios y la adopción de una visión pragmática, flexible y coordinada permitiría que los sitios Patrimonio Mundial en España avancen hacia una gestión más eficaz, participativa y sostenible, preservando su valor universal excepcional para las futuras generaciones. Esto en bullet points quedaría. Planes de gestión deben ser documentos ágiles, breves y orientados a una ejecución rápida y efectiva. Segundo, facilidad para revisión y actualización constante, adaptándose a los nuevos retos. Tercero, integración coordinada con planes urbanísticos generales y planes especiales. Cuarto, gestión coherente entre conservación patrimonial y desarrollo sostenible urbano y rural. Siguiente, necesidad crítica de recursos presupuestarios adecuados y estables para su implementación. Siguiente, evitar que los planes queden como documentos sin aplicación práctica. Y la última, la visión pragmática y flexible para avanzar en esta gestión eficaz, participativa y sostenible. Dentro de la lista de los que hemos participado, no mencionaré todos, pero yo en el Ministerio a Chema o a quien le corresponda, esto lo haremos en bonito, en un documento que se pueda compartir, y si alguien tiene alguna aportación o querer saber más, pues saber quiénes dentro de la lista de participantes hicimos estas aportaciones. Y muchas gracias a todas y todos los que participaron en la mesa y a los moderadores también y a los dos relatores que tuvimos en la sesión. El grupo 2 ha contestado a todos los bloques de una vez. El plan de gestión es así, integral. Da igual. Bueno, entonces, claro, es que esto nos rompe el esquema. El grupo 3... Nosotros vamos a hacer bloque más o menos 2. lo mismo. Nosotros vamos a hacer También lo mismo porque, resumen por ejemplo, general. sí, un resumen general por ser más rápido. Sí. Vale, pues venga. No, pero vamos. Pero la pregunta era objetivos a alcanzar. Claro. Sí, sí. Sí. O Vale, sea, pues venga. entonces, ¿qué quieres? ¿Objetivos sin indicadores ni...? No, con indicadores, con todo. con todo, sí, Vale. sí. Vale, bueno, en el grupo 3, la temática, como hemos dicho, era situar la resiliencia, preparación a emergencias, gestión de riesgo de desastres, mitigación, adaptación al cambio climático en los esfuerzos de conservación y gestión. Los temas generales tratados según los informes periódicos eran factores que afectan al tejido físico, infraestructuras y actividades humanas, usos sociales del patrimonio, falta de recursos humanos y financieros y falta de sistemas de monitoreo. De acuerdo con estos temas generales y las características de los participantes del grupo, que son muy diversos porque sí que se pueden establecer líneas generales de trabajo, pero luego cada uno de los bienes tiene unas especificaciones muy concretas que afectan a prácticamente todo, lo que hemos entendido es que habría un objetivo general, ¿no?, a alcanzar, que es que generar verdaderamente desde los planes de gestión dinámicas y herramientas reales de trabajo que se sustentan en objetivos específicos. Por un lado, conocer profundamente los bienes, que se contemplaría en un objetivo de planes de investigación y conocimiento con actualizaciones constantes y adaptaciones a las diferentes necesidades, es decir, investigación aplicada. El indicador para ello sería generar dotación económica para investigación y conocimiento del bien según las necesidades, y quien hace este objetivo pues sería el titular, el tutelar o la delegación de competencias en los gestores, pero que sea de manera bidireccional, ¿no?, que no sea en una u otra dirección. Segundo objetivo sería generar recursos y lo hemos denominado recursos y coordinación. Se contemplaría en un plan de mejora de los instrumentos políticos disponibles en cada administración para que se mejore la eficiencia de los recursos. En este caso, la propuesta de indicación sería, los históricos, la dotación, ¿no?, la dotación económica, dotación económica dedicada también a este aspecto y sobre todo tipo de proyectos, ¿no?, para poder trabajar en los instrumentos políticos. El tercer objetivo y quien hace sería el titular o el tutelar.
En el caso del tercer objetivo sería los riesgos, evaluar los riesgos a través de diferentes planes. Se han indicado planes de reducción de incidencias que contemplarían plan de calidad en los servicios, plan de rentabilidad para generar recursos, planes de dotación de recursos y coordinación de estos recursos y generar dinámicas de mejora en los planes de gestión, incorporando planes de gestión de riesgos como evaluación, protocolos, mitigación, emergencias, etcétera. Los indicadores serían, sobre todo, pues bueno, la dotación económica destinada a aumentar el número de dotación económica destinada a la reducción de riesgos y mitigación de efectos de cambio climático, tanto en personal como en material, es decir, recursos humanos y materiales, y otro indicador sería el número de horas de formación en riesgos y emergencias para personas vinculadas a la gestión de los bienes. Quien hace, pues serían los gestores del bien, siempre en consonancia con los titulares, los tutelares y las administraciones competentes. En el siguiente objetivo sería generar protocolos de actuación con agentes implicados que estarían sustentados en normativa o lo que se denomina los compliance. El compliance, que sería detectar agentes, el objetivo sería detectar agentes y distribuir tareas y obligaciones previamente. El compliance es un sistema de gestión que se encarga de identificar, asesorar, monitorear y alertar de los riesgos para garantizar que sus operaciones cumplen con todas las leyes, regulaciones y estándares éticos. Por tanto, la manera de monitorizar o de generar un indicador sería el número de registros y datos de los riesgos que afectan al bien, el porcentaje de energía utilizada en... Perdón, que me he pasado al siguiente. El número de registros, ¿no? Que sería el número de registros y datos y los números de informes. Y el que lo debería hacer, en principio este es el 4, Sí. Sería la administración competente y los gestores de los lugares. El siguiente objetivo sería tener en cuenta incorporar unidades, conseguir la incorporación de unidades de emergencia de patrimonio en el ámbito de protección civil, con identificación de responsables previamente, que tengan una formación específica, que estén sustentados también pues, bueno, en el entorno de la Administración, sobre todo, bueno, aquí yo tengo anotado la Comisión de Patrimonio, pero no sé muy bien por qué la he anotado, perdóname. Porque estuvimos hablando de las unidades de emergencia a nivel patrimonial dentro de las comunidades autónomas. Nos hemos basado ya en 3 comunidades autónomas que lo han planteado, que son Castilla y León, Murcia y Valencia, que ya están desarrollando estas acciones. En este caso, pues bueno, sobre todo horas de identificación, número de personas identificadas dentro de los equipos y horas de formación de esas personas que se adecúen a la adaptación a las diferentes necesidades, ¿no? de emergencias. Y quien hace serían comunidades autónomas, porque serían los responsables de este aspecto. Otro objetivo sería intentar que haya una normativa aplicable en cuanto a energías renovables. En este caso se ha hablado de cómo intervienen las renovables, las comisiones de patrimonio y los gestores de los lugares en este aspecto, y también se ha hablado de qué normativas deberían aplicarse, que sería ideal tener una normativa en comunidades energéticas con una reglamentación a nivel estatal, autonómico y para aplicación de renovables tanto en propietarios, gestores, etcétera, etcétera. El indicador sería el porcentaje de energía utilizada en el bien, es renovable o limpia, y el aplicador, la administración competente. Y por último, bueno, son 2, pero que ya los hemos desarrollado pocos, serían conseguir una reducción de número de incidencias que estarían relacionadas con todos los objetivos y que también se plantearía a través del número de registros y datos. Y el último, la necesidad de un plan de formación para personal y gestores de patrimonio que se concretaría con un indicador de horas de formación para adaptación al cambio climático y aplicación de renovables y que repercutiría directamente en la valoración del estado del bien, y que en este caso quien hace sería el gestor, siempre bajo la supervisión de los diferentes agentes. Nosotros lo que hemos visto claramente, 2 conclusiones rapidísimas. Las catástrofes, emergencias y cambio climático afectan a todos los bienes, sean del tipo que sean,
no separábamos tanto como en el informe resumen que nos aportó el Ministerio, y que luego todo esto que ha relatado prácticamente Victoria estupendamente, hemos visto que su aplicación será muy específica y diferente en función de cada bien. Son las dos conclusiones que estas jornadas de trabajo nos han llevado a nosotros. Pues toma la palabra Ana, del Grupo 4. Grupo 4. Grupo 4 era sobre... Aprovechar todo el potencial de los bienes del patrimonio mundial como motores de desarrollo sostenible y como medio para lograr el bienestar humano a nivel mundial. Bueno, nosotros igual nos hemos ido un poco de esta planificación que tenemos aquí, nos hemos centrado más bien en los indicadores y hemos subdividido al grupo en dos, porque tuvimos un pequeño conflicto al ver que teníamos, por un lado, ciudades y por otro lado, bienes más pequeños, y a veces los problemas pueden ser comunes, pero a veces los problemas también son divergentes. Y mientras las ciudades a veces se encuentran colapsadas por diversos motivos, pues los sitios pequeños, y no digamos los monumentos como el mío, que es, la problemática es completamente distinta, entonces esto requería un tratamiento diferenciado. No obstante, ese tratamiento diferenciado también hemos visto que hemos llegado en muchos casos a conclusiones comunes. Luego voy a pedirle a Jesús que venga, porque Jesús Corroto estaba en el grupo de las ciudades y yo estuve más en contacto con los pequeños sitios, entonces tenemos las conclusiones por separado, aunque sean convergentes. En cualquier caso, hemos partido de la base de la importancia de no solo conocer, sino hacer visible el valor universal excepcional de nuestros bienes, tener en cuenta la interacción con el entorno de protección del bien y la recuperación de los sistemas tradicionales. Y ambos grupos hemos llegado a la conclusión de que esta recuperación de los sistemas tradicionales, que está íntimamente relacionado con el valor universal excepcional de cada uno, también hace a la sostenibilidad de nuestros sitios, porque si se pierden estos valores, pues también queda en entredicho el valor universal excepcional. También hemos visto que tenemos que hacer el esfuerzo de conseguir indicadores que sean universales y que sean suficientemente abarcativos como para que puedan ser aplicados tanto a sitios pequeños o a monumentos o a ciudades, pero que cada uno lo pueda adaptar a su realidad, y que también, evidentemente, que cada sitio pues, tiene que tener un sistema de indicadores que sea adecuado para medir lo que tenga que medir en cada momento. Hemos establecido una serie de criterios generales sobre los indicadores que nos serían en cada caso más relevantes, y los voy a mencionar a continuación. 1. Nivel de conocimiento e interiorización del valor universal excepcional entre los actores y agentes involucrados en la gestión del bien. 2. Percepción social de superación del límite de cambio aceptable en relación con el bienestar local, el valor universal excepcional y la normativa vigente. Por cierto, que nos pareció muy interesante esto de la superación del límite de cambio aceptable. El cambio aceptable, que creemos que es un elemento que hay que incorporar y que todavía no está suficientemente desarrollado. Existencia, adecuación y eficacia de las zonas de protección y amortiguamiento en los sitios del patrimonio mundial. 4. Adecuación y ubicación de los servicios en el sitio patrimonio mundial para la población local y los visitantes en coherencia con el valor universal excepcional y los criterios de sostenibilidad. 5. Nivel de implementación de medidas de gestión orientadas a la recuperación, mantenimiento y valorización de los usos, actividades tradicionales y formas de vida sostenible que sustentan el valor universal excepcional. También hemos estado de acuerdo en que es muy complicado establecer un elemento, un indicador que pueda medir aspectos que a veces son subjetivos, como el aspecto del bienestar, pero bueno, en cada caso habría que analizar cuáles son los contenidos de esos indicadores para poder hacer mediciones que sean aplicables y que sean efectivas a la hora de analizar la situación en cada caso.
Sexto, grado de implementación de mecanismos de evaluación del impacto del patrimonio mundial y sus actividades asociadas en la calidad de vida, el bienestar y las condiciones socioeconómicas de la población. Séptimo, existencia e implementación de sistemas de medición y análisis de la estacionalidad de visitantes en un sitio patrimonio mundial. Y octavo, valoración de los impactos de la estacionalidad en la población local, en la gestión del sitio patrimonio mundial y en la sostenibilidad del bien. También hemos observado la paradoja que se ha observado también en el Foro Europeo, y es que mientras unos sitios están o tienen una presión muy importante, en este caso del turismo, otros sitios en cambio están necesitados de esa, no digo de esa presión, pero sí de esa presencia que puede ser positiva y que sin embargo no cuentan con ella, y también es complicado llegar a un nivel aceptable, volvemos a la aceptabilidad, a un nivel aceptable que permita proteger los sitios, pero además desarrollar, permitir el desarrollo de las poblaciones locales. Y yo creo que Jesús puede ampliar. ¿Te dejamos un sitio? No, aquí yo creo que es. Por aquí sí. Bueno, matizando lo que dice Ana y no volver a repetir el tema de valores universales, etcétera. Hemos estado reunidos sobre todo Córdoba, Santiago, Mérida y Toledo, y como conclusiones, ese valor universal excepcional, si la población que vive en las ciudades no tiene sentido, porque se perdería. Entonces, ¿qué conseguimos a continuación para que no haya ese rechazo a los turistas? Creíamos que como el lince ibérico y como idea fundamental de este cierre, no la artesanía desde el punto de vista también de la cerámica, de Puente del Arzobispo, que se está haciendo, Talavera y tal, sino el lince ibérico lo hemos salvado porque los artesanos que saben dar la cal, el yeso, la carpintería, una bóveda tabicada, es decir, todos esos artesanos, si desaparecen, desaparece nuestro valor universal excepcional. Entonces, hay que volver o a las escuelas taller, o a la Fundación de la Construcción, o Castilla-La Mancha, que está aquí la viceconsejera, está apoyando el tema de la artesanía. Tenemos que volver a recuperar esa tradición para poder tener carpinteros, todos lo sabemos, pero es una acción de SOS. Y eso lo lanzamos como fundamental. Desde el consorcio lo hacemos, pero al final tenemos que, la gente joven tiene que volver a ser yesaire o solador, porque si no, pero es urgente, es muy urgente. Esa es una de las ideas fuerza que hemos tomado. Otra de las ideas fuerza es, igual que cuando hay un parque de medidas medioambientales y hay un parque eólico y esa comarca tiene una ayuda para que pueda tener una fijación de población, tenemos que revertir, y en las zonas turísticas, no solo el hotel, el restaurante, el guía turístico que se beneficia directamente del turismo, sino que la persona que quiere cambiar sus ventanas o que vive a un lado del centro de salud tendría que tener una bolsa de dinero que venga o del turismo o de impuestos de reducción del IBI, es decir, que vea al turista como esos molinos eólicos que le están llegando, aunque no seas de la empresa hidroeléctrica, sino que por estar en esa vinculación te ver beneficiado positivamente de la parte turística. Revertir el concepto de expulsar al turista, porque todos nosotros somos turistas en un momento determinado de nuestra vida y de nuestra vida diaria. Nos gusta viajar cada día más. Entonces, y esa bolsa que no sea que se pierda la bolsa, que esa bolsa sea directa, que el ciudadano vea esa bolsa como algo directo para beneficiarse de su casa que vive en el centro histórico de Cuenca y que quiera seguir viviendo en el centro histórico de Cuenca, porque una parte de los
de la riqueza que genera esa ciudad, revierte y ella forma parte, o esta persona forma parte de esa ciudad. Y aterrizar con unos ratios turísticos con inteligencia artificial, donde esa inteligencia artificial nos dé unos ratios de bienestar en nuestros entornos. De tal manera que podamos, con esa inteligencia artificial, saber si necesitamos tantos centros de salud por metro cuadrado o por habitante, si necesitamos biblioteca, si necesitamos una zapatería, si necesitamos una panadería y versus vivienda, apartamento turístico, equilibrio, versus local de proximidad, versus los 100 montaditos. Es decir, de tal manera que igual que estamos sobre la mesa equilibrando esos apartamentos turísticos con ratios en cada ciudad para proteger y motivar, el comercio local no todo tiene que ser ni restaurantes ni 100 montaditos y tenemos que tener un comercio local apoyándolo y protegiéndolo. Esas 3 ideas fuerza. El lince ibérico con el tema de la artesanía, pero no solo del tema de la cerámica o de ebanistería. Cierro. Y resumo, el tema de la artesanía desde los oficios, el equilibrio que estamos hablando de los locales comerciales de proximidad es fundamental para nosotros como Ciudades Patrimonio. Muchas gracias. Grupo 5. Bueno, Recuérdanos sí, la sí. materia. Grupo 5 era fortalecer la credibilidad de la lista de Patrimonio Mundial mediante la identificación y protección del patrimonio cultural y natural de potencial valor universal y excepcional mediante procesos estructurados, participativos y transparentes. Bueno, nosotros contamos con una ventaja, que es que casi todo lo que hemos llegado a conclusiones ya lo han dicho nuestros compañeros, o cual esas no las voy a repetir. Sí que hago el compromiso de al Ministerio darle todos los puntos para que vea que es verdad lo que estoy diciendo, pero hay que ponerlo en limpio. Bueno, nosotros analizando las encuestas que se habían hecho ya en los sitios declarados Patrimonio Mundial, pues teníamos además la particularidad que también han reflejado cuando se enunciaban los grupos, es que se nos pide más incidir en qué cosas deben tener los elementos de la lista indicativa, es decir, los bienes que quieren ser declarados Patrimonio Mundial y están en procesos de participación para ser designados. Entonces, a la vista de la experiencia de la gente que integrábamos el grupo, de nuestra experiencia con las encuestas, los resultados de las encuestas de todos los que habéis contestado a las encuestas, teníamos que elaborar qué exigencias a esa lista. Y hemos hecho una cosa de intermedio, es decir, lo que les vamos a exigir a los que quieren entrar, en el fondo es una exigencia que nos hacemos a los que ya estamos. Por eso es un camino de ida y vuelta. Entonces, como resumen final, muy básico, que es casi de perogrullo, y diréis, para eso no vengo aquí, es a los que quieren entrar, de definir las exigencias, compromisos, estrategias que definan sus potenciales positivos y los riesgos que pueden tener previamente a someter su lista o su bien a la candidatura. Es decir, muchos sitios no necesitan tener el premio de ser Patrimonio Mundial si hacen las cosas bien. Si hacen las cosas bien, van a funcionar. Aprovechar esas dos sinergias, ¿vale? Luego están concretadas en detalles. Y luego, por ir a cosas que no se han citado aquí, que seguro que lo tenéis, pero hay que resumir, la exigencia de esto ya casi también es más también para los que ya estamos declarados, la exigencia de una protección legal a las zonas de amortiguamiento, exactamente igual que se exige a los bienes, para que los usos o abusos en esas zonas de amortiguamiento no perjudiquen a los bienes patrimonio. Y hay que buscar protección legal, hay que ir a la legislación. Y luego, una cosa que se ha dicho también respecto a deberes, reforzar la formación de los gestores, la formación y la información. Hemos detectado que se hacen muchos informes, estudios ajenos a la propia gestión. Hemos comentado que yo en mi caso recibo
periódicamente gente que está haciendo una tesis doctoral sobre los museos, tesis doctoral sobre la incidencia del turismo en el no sé dónde. Vienen, les informas y luego se van y no te enteras de cuáles son las conclusiones. Es decir, es un camino de ida y vuelta. Es decir, para que los gestores aprovechemos la información que hacen los especialistas sectoriales en cosas muy sectorizadas que nosotros no tenemos tiempo de analizar, pero si nos dan las conclusiones sí las podemos aplicar en la gestión o exigir que eso se aplique. Eso es importante. Luego, también como cosa que también incide en los que ya estamos, bueno, en eso viene lo que he dicho antes, en manejar la gran cantidad de recursos e información para mejorar la valoración y conocimiento de los bienes integrantes de la lista. Y luego, una cosa muy importante es que se ha incidido en los habitantes, como ha dicho Jesús, pero de otra manera, los habitantes de las ciudades o de los sitios históricos. Nos hemos ido un poco más a las ciudades, pero hacer la transparencia cada uno a su sitio. Son los que hay que proteger. Entonces, es importante proteger a la población vulnerable, generar mapas de sensibilidad que nos indiquen lo que ocurre en los puntos en los que se requiere tomar medidas al respecto, filtrar las actividades que se realicen en relación con el BUE y la población, controlar los eventos que se realicen en los sitios. Tengo por aquí, que me ha gustado cómo está redactado, potenciar el silencio. La gente que viene a ver o que visita, o que vive en los sitios, le gusta disfrutar de los sitios en armonía, en tranquilidad. Limitar usos para favorecer la vida urbana, que identifica además la ciudad y el bien protegido. Y esto importante, lo digo porque tengo un representante político muy importante en Cuenca, el señor alcalde. Mantener la integridad de los espacios, proteger la forma de vida de los habitantes, saber lo que queremos contar y cómo queremos experimentar el lugar. No utilizar la promoción del espacio público en perjuicio de la calidad de vida de los habitantes, especialmente los más vulnerables, aquellos con discapacidades, problemas sensitivos, problemas, etcétera. Se ha incidido mucho y yo creo que es importante porque tienen, evidentemente, los mismos derechos que tenemos todos los ciudadanos. Ya está. Bueno, muchas gracias. Vamos ahora con el grupo 1. A ver si quiere esto arrancar. Venga. Bueno, nosotros nos hemos ceñido a la partitura, con todas las dificultades que tenía ceñirse a la partitura. Porque, claro, dices, a ver, es una horma con una cierta complejidad. Y entonces era complicado hasta saber de qué estábamos hablando porque había sensibilidades muy dispersas, muy diversas en el grupo. Había comunidades autónomas, había fundaciones y entidades privadas, había ciudades, había barrios, o sea, era una cosa compleja. Pero bueno, entonces nosotros hemos ido... No hemos llegado a concluir indicadores, no hemos llegado a concluir, pero sí por lo menos los objetivos a alcanzar sí los hemos tenido, más o menos hemos llegado a un consenso. En el bloque 2, que es eso de que ya lo he leído, lo de la sinergia con otras convenciones y programas de la Convención de Patrimonio Mundial, decíamos aquí aprovechar las sinergias con otras convenciones distintas de las de la UNESCO, con los programas europeos y con los del Consejo de Europa, etcétera, aprovechando la circunstancia de que estamos en Europa, de que somos europeos. Vale. En el bloque 4, sobre los factores que afectan al bien. ¿Qué objetivos podemos alcanzar sobre esos factores que afectan al bien? En primer lugar, el primer objetivo sería coordinar las herramientas jurídicas de protección existentes. O sea, ir a esa coordinación. O sea, instar a las administraciones competentes a que adapten las delimitaciones de BIC al patrimonio mundial. E instar a que el planeamiento urbanístico se acople con el patrimonio mundial. Ha salido por aquí, pero es fundamental, ¿no? El patrimonio mundial no es ley, pero es fuente del derecho a todos los efectos. Bueno, en cuanto a factores que afectan, la utilización del principio de subsidiariedad, que supone que supera, el principio de subsidiariedad supera todos los problemas competenciales. O sea, yo me hago cargo de lo que tengo que hacerme cargo. Y no digo, no, es que lo tiene que hacer la comunidad autónoma.
Yo me ocupo de conservar el patrimonio, de protegerlo, de valorar el BUE, pero yo, comunidad autónoma, yo, entidad privada, yo, el principio de subsidiariedad. Luego, el plan de gestión debería ser un instrumento de integración sectorial. Hay un problema también de tal. Entonces, en esa mesa del plan de gestión debería estar sentado, pues seguramente, no solo el ayuntamiento, sino otros sectores. Hay que aprovechar las sinergias con Agenda 2030 y los ODS, colocando la sostenibilidad del patrimonio mundial en el centro, el patrimonio mundial como patrimonio sostenible. Fomentar el diálogo y la coordinación entre administraciones como agricultura, medio ambiente, telecomunicaciones, todos estos que puedan carreteras que puedan afectar al valor universal excepcional. O sea, lo que pasa es que es un diálogo ad hoc para cada tema. Fortalecer los órganos de gestión para transversalizar el patrimonio mundial. El órgano de gestión, tal como están planteados, son insuficientes para todos los aspectos sectoriales. Son órganos de gestión, yo me lo guiso, me lo como en mi ayuntamiento. Pero, joder, yo tengo que me inunda la Confederación Hidrográfica, me inunda la Casa de la Moneda. Entonces, en esa gestión deberían estar integrados e implicados todos los diferentes ámbitos sectoriales. Esto sería un aspecto para los planes de gestión, ¿no? Y luego, impulsar la evaluación de impacto patrimonial dentro del marco actual de patrimonio cultural. Está el principio de intervención con el mejor conocimiento posible. Este es un principio general de intervención en el patrimonio, de actuación sobre el patrimonio. Pues ese principio de intervención con el mejor conocimiento posible es la evaluación de impacto. O sea, yo no intervengo si no conozco no solo el bien, sino las repercusiones que tiene la actuación. Entonces, el marco que tenemos parece que es suficiente, ¿no? Para, digamos, en el concepto general de la evaluación de impacto. Faltaría definir qué cosas, cómo se hace, quién lo hace, esta cosa hay menor. Bueno, y luego, impulsar a estos efectos mesas sectoriales, instrucciones operativas, Plan Nacional de Patrimonio Mundial o un protocolo sobre la evaluación de impacto patrimonial y sobre los planes de gestión, con la participación de los gestores locales que están gestionando los sitios. O sea, que haya algún tipo de blanco sobre negro, ¿no? Si decíamos, un plan nacional, decían, eso es complicadísimo, un protocolo, que el Ministerio haga un protocolo, una orden ministerial, donde se refleje qué es la evaluación de impacto, cómo se hace, y eso que inserte coordinado con la legislación existente de las comunidades autónomas. El bloque quinto, esto eran los factores que afectan al bien, lo hemos enfocado desde este punto de vista más de la gestión. La protección y gestión del bien, sobre los límites y zonas de amortiguamiento. Acoplar las normativas a las zonas de amortiguamiento, reconocimiento de las zonas de amortiguamiento en las normativas correspondientes. Este sería un objetivo para las comunidades autónomas, que vayan incluyendo en su legislación de patrimonio el tema de las zonas de amortiguamiento. Y luego, la zona más amplia de entorno, esta nueva herramienta, hemos entendido como una herramienta redundante con las zonas de amortiguamiento. Estas zonas lo que nos dan es una inseguridad jurídica tremenda. Dice, oye, voy a 50 kilómetros, dice, y me influye y me paraliza el proyecto. Entonces, es redundante. Entonces, las protecciones de paisaje desde el urbanismo, por ejemplo, son coherentes y valdrían para este tipo de... O sea, en plan general puede proteger un área relevante mucho más amplia, ¿no? Podría hacerlo desde la visión de suelo rústico. Bueno, y luego, en cuanto a medidas de protección, decíamos reforzar los sistemas de control. O sea, hacer una línea para que las medidas de protección sean efectivas. En relación con los sistemas de gestión, incorporar a los sistemas de gestión, que se ha dicho, todos los sistemas de gestión de riesgos. Luego, la existencia de órganos gestores debe ser obligatoria y estar estos órganos gestores dotados de capacidad real de gestión, buscando la profesionalización y la especialidad, porque son los que impulsan y desarrollan el plan de gestión. O sea, los órganos gestores deben de interiorizar
o sea, deben de estar dotados de capacidad de gestión. Ahora mismo los órganos de gestión son un órgano dentro del ayuntamiento, a lo mejor, o tal, y no puede desarrollar todas las capacidades de gestión. Entonces, es poner el acento en que tengan todas. Y luego, promover, por último, dentro de este aspecto, de estos aspectos de la gestión, tal, es promover procesos de participación de la sociedad civil, también a través de órganos de participación, con participantes informados, cualificados y responsables, enfocados a los aspectos concretos que se trabajan. Un traje a medida, desde la flexibilidad y una perspectiva inclusiva, con la finalidad de que haya una apropiación por parte de los ciudadanos del patrimonio mundial. O sea, que haya generar procesos de participación, que muchas veces los ayuntamientos no quieren, o los gestores no quieren. Luego, sobre los recursos financieros, aquí ha salido el tema del 2% cultural y de las subvenciones de patrimonio mundial. Primero, la demanda de incrementar la financiación. No nos llega. Y entonces, bueno, pues habría que incrementar esa financiación. La distribución del 2% debe superar el criterio de la distancia a la infraestructura. Oye, un bien que está en medio de Pirineos, pues no pasa por ahí ninguna alta velocidad, y entonces no le llega. Entonces se debe superar ese criterio de distancia. Se debería abrir dentro del 2% un capítulo destinado a patrimonio mundial específico. Se deben revisar los porcentajes de financiación. O sea, esto del 25% o el 50% es una locura. Hay veces que no llegamos, o sea, especialmente en los sitios pequeños, a lo mejor los ayuntamientos grandes. Revisar los porcentajes de cofinanciación y los plazos de aplicación. Esto también es especial para las de patrimonio mundial. Se aprueba la subvención en julio, te llega el dinero en septiembre. Hasta que no te ha llegado el dinero no puedes iniciar la contratación, porque el interventor me corta la cabeza o la otra cabeza. Y entonces no me da tiempo a la contratación y a ejecutar, no me da tiempo. Entonces, ver la posibilidad de que fueran subvenciones plurianuales, ver la posibilidad de que fueran plurianuales en su planteamiento, especialmente las de patrimonio mundial. Las del 2% ya lo son, ¿no? Bueno, pues este tema, en el incremento de la financiación, se pueden mejorar esas herramientas del 2% y de la subvención de patrimonio mundial. Y luego, la profesionalización de los órganos de gestión. Estamos en recursos financieros humanos. La profesionalización de los órganos de gestión con definición de lo que es un gestor, de su especialidad. La multidisciplinariedad de los equipos de gestión es fundamental. Entonces, esto pues sería una línea para ir llegando a esa profesionalización, poner el acento en esto, ¿no? Y luego definir en todo esto el papel de las universidades y su implicación. Que en las universidades pues estamos colaborando, pero aquello da matacaballo. Hay unos que sí, otros que no. Bueno. Sobre el bloque 7, estudios científicos y proyectos de investigación. Y ya estoy acabando. Dotar de capacidad de investigación a los órganos de gestión. Esto es una reivindicación. Los órganos de gestión estamos investigando, estamos formando, tutorizando a los que hacen tesis doctorales. Tal. Entonces, bueno, de ahí a tener capacidad de ser capacidad investigadora, pues tal. Y generar sinergias para colaborar con los centros investigadores reconocidos. También que esos centros investigadores reconocidos, como el IPCE o como el Instituto de Patrimonio de Andaluz o tal, tengan no sé si el de Andaluz lo tiene, el de Castilla y León no, una línea de patrimonio mundial. Es que no, el IPCE no la tiene, el de Castilla y León no lo tiene, otros no lo sé. Una línea, que abran una línea de investigación de patrimonio mundial. Y la incorporación de nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, monitorización, QGIS, bueno, esto investigación. Gestión de visitantes. Aquí la línea debería ser que los planes de sostenibilidad turística deben considerar como prioridad el patrimonio mundial, el valor universal excepcional y su transmisión, como prioridad dentro de los planes de sostenibilidad. O sea, nosotros nos metemos en su cancha de juego porque luego es lo que reporta a esos turistas. Evaluar e implantar, segunda cuestión, evaluar e implantar la posibilidad de límites de capacidad de acogida. Hemos preferido, en vez del límite del cambio o límite de carga, capacidad de carga, es capacidad de acogida, que viene de los ambientalistas. O sea, hay que empezar a plantearse cómo evaluar y cómo implantar esos límites de capacidad de acogida. Empezar a planteárnoslo.
En la Sagrada Familia lo tienen claro, en la Alhambra lo tienen claro, pero en las ciudades, o sea, la Alhambra tiene una puerta. Pero claro, Córdoba o Cuenca no tiene una puerta. Entonces, es un tema a ir esto. Esa capacidad de acogida es de acuerdo al impacto que tiene realmente sobre el patrimonio, el turismo, y considerar la evaluación de la saturación. ¿Cuál es el límite de saturación? Esto hay que empezar a planteárselo, a verlo y a ver cómo se encarrila. Hay proyectos como la diversificación de los flujos, ¿no? De los flujos turísticos. Bueno. Bueno, y luego, los planes turísticos tendrán en cuenta la población local. Y luego, el bloque 10, la incorporación de las nuevas tecnologías, la necesidad de capacitación y de medidas de financiación y la necesidad de estrategias de gestión del Big Data y estudios sobre los visitantes. Y la incorporación de encuestas para valorar la visita y las acciones, encuesta tanto a los stakeholders como a los habitantes, a los interesados como a los habitantes. Y este es un poco el trabajo que hemos hecho.